Para iniciar el programa tenemos una entrevista de una habitual columnista de Todos los Fuegos, que hace un tiempo que no la llamamos, pero ha estado trabajando, estudiando, investigando. Se me agarró la laguna. Betania Cerruti Oreja. Betania, tiene un bello nombre, pero bueno, mi memoria no discrimina. Que nos va a hablar de las intenciones de la Ley de Libertad Educativa que ha sacado nuestro presidente Milei, que ya sabemos que cuando Milei dice libertad está hablando en realidad de servidumbre, de esclavitud, de explotación, y tenemos entonces en línea a Betania Oreja Cerruti, investigadora y docente en educación. Betania, ¿estamos en comunicación? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos bien, esperando tu análisis. No lo vamos a calificar porque seguramente que es muy bueno. Has estado analizando las intenciones, el documento, la Ley de Libertad Educativa del presidente. ¿Qué se las trae? ¿Qué trae para la educación Milei? Nada bueno es de prever. No, se suma a todo lo que ya estuvimos viviendo en estos 2 años, ¿no? Sí, en verdad tampoco está claro si el supuesto proyecto es del Poder Ejecutivo, porque bueno, es un documento que se filtró en los medios, no está clara del todo la autoría, es decir, si ya es un documento súper discutido en el seno del Poder Ejecutivo o es algo que acercó la Iglesia Católica y se está discutiendo en el Consejo de Mayo, eso no está claro. Lo que sí está claro es que el gobierno viene por una reforma educativa que acelera, porque supuestamente era parte de una agenda de reformas de más largo plazo que ellos tenían en mente. Y está claro también que es una reforma que responde 100% a los intereses del sector privado, ¿no? El documento es largo, ahora vemos cuánto podemos profundizar en cada punto, pero yo creo que lo central es plantear que está claro que está escrito por sectores ligados a Torrendel, a la Iglesia Católica o al conjunto de las iglesias, que es un intento por avanzar ideológicamente y monetariamente de las iglesias en educación, porque hay una búsqueda explícita en el documento de captar mayores recursos, que el sector privado capte mayores recursos del Estado, de los que ya capta, ¿no? Sí, claro. Y de avanzar en todo lo posible en una desregulación total, donde cada uno se proveería la educación donde pueda y donde quiera, supuestamente en una idea muy abstracta de libertad, ¿no? En una idea de que todos tenemos las mismas condiciones de elegir. Eso me parece que es lo estructurante, sí. Betania, un paso o 2 o 3 pasos atrás del documento y la realidad actual. Yo digo, quieren cambiar la educación. Lo primero que a uno se le ocurre es que deberían hacer un balance de la educación que ha habido hasta ahora en la Argentina. Sobre todo de hace varias décadas atrás, la educación pública ha jugado un rol bastante importante en la transformación de la Argentina, de un país más atrasado, más pobre, una población sin escolaridad, y la educación pública, desde la ley 1420, que es de 1870 y pico en la provincia... 84, sí. 1884, bueno, jugó un papel que podemos decir, dentro del capitalismo jugó un papel importante, incluso a partir de gobiernos conservadores, porque estamos hablando de 1884, pleno gobierno del reivindicado por Milei Roca. Claro. ¿Han hecho un balance de todo esto para decir, bueno, esto nos sirve, ahora tenemos que, o es solamente meramente un negocio? Yo creo que las dos cosas, así pensando en voz alta, ¿no? Yo creo que sí hay un interés constante y sonante de captar fondos del sector privado, de rapiñar fondos del sector privado propios del sector público, pero que ellos sí tienen un diagnóstico implícito, y es que todos los problemas del sistema educativo que tenemos, y que son muchos,
y que, bueno, podríamos discutirlos y quizás los diagnósticos que ellos hacen no serían exactamente lo mismo que nosotros y en algunos puntos habría puntos en común, como el deterioro educativo de gran parte de la educación y demás. Digo, todo ese diagnóstico yo creo que ellos parten de plantear que eso es responsabilidad principal del funcionamiento de las instituciones públicas. Y que pero entonces, lo que no sé... Sí, perdón. Frente a eso... No, creo que sí no hacen ese recorrido histórico que vos planteás del papel que tuvo la educación pública en la Argentina, la ciencia, con una Argentina que estaba, digamos, con todos los... Digamos, ya no lleva a todo otro debate, ¿no? Pero que hasta el 75 tenía unas condiciones de vida pero muy distintas a las que tenemos 50 años para acá. Entonces, yo eso sí, no sé qué diagnóstico hacen sobre eso, pero de este medio siglo ellos dicen, bueno, el sistema educativo público viene teniendo un montón de problemas, por eso digo, en algún punto ahí uno podría inclusive acercarse a algún punto en común respecto de las manifestaciones de esos problemas, pero entonces yo creo que la conclusión de ellos es, bueno, esto es debido a los paros docentes, el mal funcionamiento del Estado, la desidia, la falta de eficiencia, que los docentes faltan y hacen lo que quieren, bueno, todas las cosas que se dicen así, digo, mal y pronto, informalmente, y que el sector privado vendría a mejorar todas las cosas, como se hizo con todas las fundamentaciones de las privatizaciones de empresas públicas en la Argentina y demás. Porque todo el documento está, digamos, una gran pata era esa que yo te decía al comienzo, pero la otra gran pata del documento es que el sector público adquiera los mecanismos de funcionamiento típicos del sector privado. Déjame decir una cosita antes de avanzar, porque yo entré al sistema educativo como docente, digamos, entré durante el gobierno de Alfonsín, que vino un primer intento de reforma que quizás fuera progresivo, pero por distintos motivos fue copado por la Iglesia Católica, y desde mediados del gobierno de Alfonsín para acá, digamos, todas las modificaciones que ha habido en el sistema educativo ha sido con una impronta neoliberal, privatista, o sea que todas estas cosas que le atribuyen a la educación pública en realidad las trajo la educación privada. Digamos, el contexto general de la educación privada no fue originado en la educación pública. Cuando yo era chico, que hace muchos años, nosotros iba a una escuela normal que tenía laboratorios de ciencias naturales, de física, de química, salas de mapa, bueno, estamos hablando de 19, no soy viejo pero tanto no. 1950 y poquitos. O sea que los liberales se tienen que hacer cargo que el desastre de la educación, la responsabilidad es de ellos, no del Estado. Sí. De ellos en el Estado a través, ¿no? Bueno, por eso que yo decía 1975, por todo lo que implica el Rodrigazo, claro. Ya las medidas de represión, bueno, no te voy a contar yo eso a vos, previas a la dictadura, todo lo que fue la dictadura militar y después todas las medidas que se desarrollaron, que las desarrolló el propio Estado, son leyes votadas en el Congreso. Claro. Pero sí, de eso ellos creo que no van a hacer ese balance, aunque deberían. Como no lo hacen tampoco en economía. Y como no lo hace tampoco una parte del progresismo, ¿no? O sea, cada uno hace balances sesgados, incompletos. Pero sí, eso que vos planteás, coincido. Yo creo que ahí ellos quieren aún mucho más avance, porque, a ver, nosotros ya tenemos un sistema educativo con fuertes tasas de matrícula en educación privada, muy dispar según las provincias, ya la educación privada está muy fuertemente desregulada, ya capta un montón de recursos por parte del Estado a través de las subvenciones, con los vouchers que les dio Milei, pero lo que demuestra esto es que quieren ir por más. Dijiste voucher. ¿Te puedo interrumpir o querés seguir? Porque por ahí... ¿Sí? No. No, voucher, porque a mí la conozco la palabra porque en el año 2001 intentaron meter los vouchers y afortunadamente logramos una amplísima movilización docente y no lo dejamos pasar. Pero bueno, después parece que lo han ido metiendo y hoy quieren volver con todo con el voucher. Expliquémosle a la audiencia qué es el voucher. Sí. ¿Qué son las escuelas voucher?
la forma de... Una cosa son las escuelas charter y otra son los vouchers. Los vouchers se llama que es una propuesta, originalmente la planteó Milton Friedman a mediados de la década del 70 en Estados Unidos, en el marco de la campaña que después lleva al gobierno, a la victoria del gobierno de Ronald Reagan, y es que las escuelas públicas tienen que competir por recursos. No todas tienen que tener el mismo financiamiento, sino que el Estado, en vez de financiar a las escuelas a través de pagar los sueldos de los docentes, bueno, con todos los problemas que tendría eso en nuestro país, en vez de hacer eso, le aporta, le da un voucher, como sería un vale, equivalente a un monto de dinero a cada familia, y cada familia lleva ese vale a la escuela que quiere. Y entonces las escuelas tienen distintos financiamientos según la cantidad de alumnos que logren captar. Y compiten por retener esos alumnos, porque si no se quedan sin financiamiento. Esa es la forma más plena donde la familia recibe el vale en papel o, bueno, con una transferencia, como que hacer una asignación universal por hijo, en vez de darle el vale, le da una asignación. Ahora, esas formas también se dan, por ejemplo, en Chile, no, a las familias no se les entrega el voucher en sí, sino que las escuelas reciben un financiamiento según la cantidad de alumnos, pero es lo mismo en la práctica, o sea, las familias no obtienen el vale, pero sí las escuelas son financiadas, se plantea, esto se denomina según la demanda. Según la demanda de alumnos que tenga cada escuela, recibirá niveles de financiamiento distintos, entonces puede ser que una escuela se quede sin financiamiento porque no logre tener una cantidad grande de alumnos, porque no sea elegida, y entonces no tienen dinero para pagarle el sueldo a los docentes y finalmente termine quebrando. Acá la lógica de que hay que... mi compañero Javier te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Betania. Hola, Javier. ¿Cómo una estás? Consulta. Ahí yo estuve viendo que por un lado aparentemente detrás de ese proyecto andaría el amigo Paolo Roca, según entiendo, como uno de los impulsores por lo menos, y también tengo entendido que tanto en el presupuesto que hay para el próximo año como también en lo que pasó durante este año, uno de los lugares donde más de financiamiento se está planificando, casi tirando al cierre, es hacia las escuelas, los colegios industriales. ¿Vendría esto a tener algún tipo de sentido pensando en esta clave de la reforma, digamos, eliminar la educación industrial? Yo pienso que este documento no responde a Roca, o sea, en realidad, por lo poco que se sabe, porque viste que el documento se filtró en los medios, apareció en la política online como que era un documento de Paolo Roca. Yo lo leo y ahí todo lo que veo es los grupos eclesiásticos y más digamos, la mano de Sturzenegger, ¿no?, desregulando y quitando atrás del Estado. No me parece tan representativo de los intereses de Roca, pero puedo estar confundida, porque por esto que vos planteás, me parece que Roca todavía representa a una burguesía argentina que estaría planteando algún nivel de formación ligado a la educación técnica, que acá no está presente para nada en el documento. Y tal como vos decís, hay uno de los artículos que refrenda este descenso del financiamiento. Yo creo que esto vino, pero esto es una idea mía porque no está claro en ningún lado, ¿no? Nadie se hizo cargo de la autoría del documento. Tampoco está claro si se filtró o lo hicieron filtrar a propósito, ¿no? Todas estas cosas que se dicen. En algunos de los medios se planteaba que Torrendel había aprovechado que la ministra de Capital Humano no estaba... Petovelo no estaba en el país. Estaba en Dubái, claro. Claro, entonces que en un supuesto congreso educativo, digamos, algo así. Claro, vos lo lees, el documento es 100% las ideas de la Iglesia Católica con retoques al Sturzenegger, te diría yo, ¿no? Por eso puede ser que ahora Paolo Roca esté también orientado de esta manera, no lo sé. Por eso tampoco se sabe si esto es un documento que un sector llevó a esa discusión del Consejo de Mayo, y no lo que efectivamente después terminen llevando al Congreso, si es algo que justamente lo hicieron filtrar para ver cómo reacciona la sociedad, no sé. Antes de seguir avanzando, quería hacer un balance de esta política de los vouchers de Milton Friedman, pues yo estuve en 2002 en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una casa donde
uno de las hijas estaba terminando el secundario. Y bueno, ahí discutíamos de educación y lo que me decían ellos, que la educación pública en Estados Unidos es muy mala, que para entrar a la universidad después tienen que hacer, bueno, ir a la escuela, que ahora no se me sale el nombre, estas escuelas de equiparación, sí. Y para poder entrar a una universidad de calidad. Y después donde se aplicó esta misma política fue en Chile, que tuvieron que hoy, no solo en la universidad, sino incluso conocemos muchos jóvenes chilenos que vienen a hacer el secundario acá porque allá es un desastre. Es decir, que la educación en base a la política de Estados Unidos y del voucher y todo esto de la privatización es decididamente mala, cuando en la historia argentina tuvimos una educación pública bastante buena. Sí, pero a ver, dos cosas. Una, el sistema de voucher no fue un sistema difundido mundialmente muy masivo. De hecho, en Estados Unidos se implementó en algunos estados y no tampoco masivamente. En Chile sí, solo que con esta forma que les decía, no con el voucher en mano, sino con el financiamiento por alumno. Se implementó también en otros países, también en Suecia, pero ahí es donde están las comparaciones. Yo el otro día discutía con un docente y me decía, en Suecia funciona bárbaro. En Suecia no funciona bárbaro por el voucher, todo lo contrario. El voucher, a ver, porque en Chile también la política de vouchers tuvo distintos momentos según los gobiernos, luego de la dictadura de Pinochet, y en algunos momentos con un financiamiento muy importante, inclusive mayor que el de la Argentina, que hace que, entre otras cosas, Chile esté teniendo mejores resultados educativos que la Argentina, pero no por los vouchers, sino por una cantidad de cosas que se hicieron alrededor. Lo que muestran las investigaciones de gente que es difícil aislar, como sabemos, en la educación. Bueno, vos tenés una escuela cuyos alumnos obtienen determinados resultados educativos, determinados aprendizajes, que responde a esos resultados, cuánto responden a sus condiciones de vida, los libros que tienen en su casa, cuánto al voucher, cuánto al financiamiento del Estado. Bueno, eso no es tan sencillo de diseccionar, ¿no? Pero las investigaciones que analizaron las políticas de voucher llegaron a las conclusiones en general en que se terminan profundizando los procesos de segregación social. Es decir, las escuelas se estratifican mucho más según origen socioeconómico, ¿no? Porque esta idea de Milton Friedman, que está en este documento, ¿no?, que los padres tienen derecho a elegir, así está literalmente, igual que lo planteaba Friedman. Bueno, todos sabemos que ese derecho a elegir o esa libertad de elección no se ejerce en las mismas condiciones en alguien que vive en un barrio que no tiene ningún tipo de condición básica de vida que en alguien que vive en Recoleta. Esa capacidad de elección es muy distinta, ¿no? Entonces, en general lo que se ve es que por más que alguien de la Villa 31 diga yo quiero entrar al high school, no sé qué, en esa escuela no le abren las puertas por más que lleve el voucher. Entonces, nosotros tenemos el problema en la Argentina de que nuestro sistema educativo ya tiene niveles muy altos de segregación según origen socioeconómico, porque nuestra sociedad está muy fragmentada y muy desigual. Entonces, uno ve realmente que esa escuela pública de la cual vos hablas de tu infancia ya no es así, hace mucho. Bueno, sí conozco porque estuve 30 años dentro del aula y vi toda la transformación en esos 30 años. Exacto. Te tocó justamente ver esa lamentable transformación que a todos nos fue tocando en las distintas etapas en las que llegamos al mundo en la Argentina. Pero digo, entonces, el problema que tenemos en la Argentina es que un sistema de vouchers operaría ya en niveles de segregación muy altas. No es que estamos en niveles de desigualdad parecidos a los del 75, que no tienen nada que ver con los que tenemos hoy, que son mucho más agudos. Sobre eso operaría un sistema de voucher agudizándolos. Pero eso también me parece que nos genera un desafío a todos nosotros, porque yo creo que hay una gran parte de la población y fracciones de la clase trabajadora que dirían, bueno, sí, yo quiero también mi voucher. Entonces, ahí también tenemos que poder dar una discusión y poder mostrar que ese no es la salida más democrática en términos sociales, no es que cada uno vaya y demanda su voucher, sino pelear por otro tipo de educación pública, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Yo trabajo en José C. Paz, que es uno de los distritos más pobres del conurbano, y esto lo explicitaron mis propias alumnas así. Actualmente el sistema de voucher, el programa de voucher que
que lanzó Milei cuando ni bien asumió es que las familias de ingresos hasta determinado monto, que no es un ingreso alto, que envíen a sus hijos a escuelas privadas con subvención estatal, con altos niveles de subvención estatal, tengan una asignación, una ayuda del Estado. Este es el sistema que tenemos hoy y la forma en la que Milei ya fue instalando la idea de voucher. Y mis alumnas que están estudiando para docentes de primaria, que envían a sus hijos a escuelas públicas, me dicen, eso nos discriminan. A los que mandan a escuelas privadas de cuotas bajas les dan un voucher y a nosotros que enviamos a nuestros hijos a escuelas públicas no nos dan un voucher. Entonces, en vez de plantear no a los vouchers, el planteo es yo también quiero mi voucher. Y ahí, bueno, eso es un derrotero que lo que nos llevó hasta allá, ¿no? Hasta acá, una sociedad que termina planteando este tipo de cosas. Y eso me parece lo que tenemos que poder discutir a fondo sin negar los problemas efectivos que se expresan en la educación en nuestro país y en el sistema público, ¿no? Pero yo insisto, la responsabilidad de los problemas de la educación en el sistema público son de la política neoliberal. Eso sí. Eso Sí. no podemos hacer cargo de eso, ¿no? Hay que hacerlos cargo a ellos. Ellos destruyeron el sistema educativo a través de yo estaba en la escuela cuando desapareció el primero y segundo año del secundario, lo pasaron a la escuela primaria. Fue un retroceso, primarizaron la escuela secundaria. Eso fue, no fuimos los docentes los que hicimos eso. Totalmente, no, yo de eso estoy 100% de acuerdo. Lo que sí creo que agrego y discuto es que hayan sido solo los grupos neoliberales. Eso también lo hizo el progresismo, también lo hicieron muchos colegas míos de Ciencia de la Educación, en las distintas oficinas públicas. Bueno, el régimen académico que se está implementando en la provincia de Buenos Aires, que es catastrófico, no lo está desarrollando Milei ni un sector neoliberal. Lo está planteando el progresismo y lo defiende Suteba, que está lejos de autopercibirse y no podríamos decir que son expresiones del neoliberalismo, y sin embargo están llevando adelante ese tipo de reformas. Son neoliberales vergonzantes, porque yo fui docente en la provincia de Buenos Aires y la orientación que venía es que había que aprobar a todo el mundo, supieran o no supieran. Eso era el peronismo en el gobierno, impulsaba eso. O sea que no sé, llamarle... Pero ellos discuten, ellos dicen que no son lo mismo y ellos dirían, bueno, nosotros nos... Ponele que, por eso digo, que ahí el mote neoliberal podríamos discutirlo, ahí yo creo que es otra cosa, pero que son tan responsables como el neoliberal que firmó, digamos, la Ley Federal de Educación en el Congreso la aprobaron todos, no la aprobaron solo los que en ese momento se referenciaban en el neoliberalismo, ¿no? No todos, pero digamos salió por mayoría la reforma en el Congreso. Te digo una chiquita que nadie criticó y que yo critiqué. Cuando se pasó de la hora cátedra de 40 minutos al módulo de 60 minutos fue un retroceso abismal, pero nadie dijo nada. Y eso lo hizo el peronismo y Suteba aplaudía. Sí. Y la provincia de Buenos Aires, los docentes se vienen empobreciendo a pasos agigantados y eso digamos, la provincia fue gobernada prácticamente casi ininterrumpidamente por el peronismo. Pero sí estoy de acuerdo con vos, o sea, yo no estoy planteando que los problemas de la escuela pública sean responsabilidad de los docentes, en todo caso ahí... No, para nada. Hay todo un récord, pero está bien el énfasis que vos haces porque ellos sí, ¿no? En este documento está esto dando vueltas, como lo que subyace pareciera, no tiene fundamentos el texto, pero lo que subyace pareciera como que es que ellos piensan que todos los problemas de la educación pública se deben a que los docentes están tranquilos en sus cargos, porque entonces no van a perder salario, no van a perder ingresos, no van a pedir financiamiento a las escuelas, y que entonces hay que sacudirlos y bueno, de hecho van la reforma pretende eliminar toda una cantidad de derechos conquistados por la docencia desde la década del 50 en adelante. Betania, investigadora y docente, te pedimos un cierre porque, bueno, se hizo de otra manera, pero por ahí también se hizo interesante cómo se dio la entrevista, y te pedimos un cierre porque no hemos pasado de la hora, pero entretenidos. Sí, a ver, trato de sintetizar. Me parece que tenemos que estar muy, pero muy alertas
porque creo que una posibilidad es que esto avance en sesiones extraordinarias entre enero y febrero. Creo que además tenemos que estar atentos porque, como decía hace un rato, creo que hay parte de la población que va a ser seducida por este tipo de discursos y estoy convencida que esto no hace más que empobrecer y precarizar más a nuestra ya precarizada y empobrecida clase trabajadora. Así que tenemos mucho por delante. Bueno, Betania Oreja Cerruti, la verdad que muy interesante la entrevista y vamos a llamarte más seguido, que te teníamos medio olvidada. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo grande a los dos. Chao, chao.